Bueno, básicamente para entregar el parcial final de geopolítica, de la asignatura de geopolítica, bajo el mando pues del docente Carlos Alberto Montoya, voy a hablar sobre el tema de los recursos naturales y le voy a hacer pues la crítica al ensayo de Alejandro Cardona Urrego. Empecemos. El tema de la importancia estratégica, digamos, de los recursos naturales en América Latina del Sur y su impacto pues como en las relaciones internacionales. Digamos que eso se basa en el transcurso de los últimos años. Se ha observado un creciente protagonismo de los recursos naturales en las relaciones entre los estados, los inversionistas y los organismos, digamos, multilaterales. Estos recursos han adquirido, digamos, como un papel estratégico en la definición del futuro de los estados y las empresas, en particular en América Latina, se ha convertido en una región clave en la geopolítica global, debido pues como a la abundancia de estos recursos naturales que posee. En este ensayo o en esta exposición se analizará pues como la importancia estratégica de los recursos naturales en la región y cómo esto ha generado digamos un interés creciente por parte de los inversionistas y los estados de los países ricos en establecer digamos como vínculos con los países de América Latina del Sur. Se argumentará también pues como la capacidad de alinear políticas públicas en materia de manejo de recursos naturales, inversión extranjera directa y la sostenibilidad del desarrollo, que puede convertirse en una realidad pues como a través de acuerdos de integración económica, tal como se ha evidenciado pues como en el caso de la Mercosur. Digamos que tenemos unas ideas principales que es el creciente protagonismo, digamos, de los recursos naturales en las relaciones internacionales. Cuando hablamos de estas relaciones internacionales nos basamos como con el paso del tiempo. Se ha considerado que ha costado que los recursos naturales han adquirido pues como una importancia creciente en las relaciones entre los estados. También se puede determinar la escasez de los recursos en algunas regiones y la necesidad de asegurar pues como el suministro de materias primas estratégicas, digamos que han llevado a los estados a establecer vínculos con aquellos países que poseen abundancia de estos recursos. Además, los recursos naturales han sido pues como una fuente de conflicto y tensiones entre estados, lo que demuestra su relevancia en la arena internacional. Podemos decir que del mismo modo los recursos naturales también han adquirido un papel clave en las relaciones entre los estados y los inversionistas. Las empresas multinacionales en busca de oportunidades de negocios y de asegurar el suministro digamos que de materias primas han mostrado un interés creciente en invertir en países ricos en recursos naturales. Esto ha llevado a una estrecha relación entre los estados y los inversionistas, donde la apropiación de los recursos naturales se convierte pues como en un factor determinante en el futuro de los estados y las empresas. Tenemos otra idea principal que es la importancia estratégica de los recursos naturales y el futuro de los estados y de las empresas. Básicamente esto nos quiere decir que la apropiación y el manejo adecuado de los recursos naturales se ha convertido en factores estratégicos para los estados y las empresas. Los recursos naturales como el petróleo, el gas, el agua, los minerales y los alimentos son fundamentales pues como para el desarrollo económico y el bienestar de las naciones. La disponibilidad pues como de estos recursos puede determinar la posición geopolítica de un país y su capacidad para influir en las dinámicas internacionales. Además los recursos naturales son una fuente pues como de ingresos significativa para muchos países. La exportación de recursos naturales puede generar divisas, impulsar el crecimiento económico y financiar pues como proyectos de desarrollo. Sin embargo, también existen desafíos asociados con la dependencia excesiva de la exportación de los recursos naturales, digamos que con la volatilidad de los precios y la falta de diversificación económica. Podemos decir que por otro lado, las empresas han reconocido la importancia de asegurar el acceso a los recursos naturales como para mantener su competitividad en el marco global. La disponibilidad pues como de materias primas también influye directamente en la capacidad de producción y en los costos pues como de las empresas. Aquellas compañías que pueden acceder a recursos naturales de manera segura, sostenible y constante, digamos que tienen como una ventaja competitiva sobre aquellas que dependen de importaciones o que se enfrentan pues como a la escasez de materias primas. En este sentido,
los estados y las empresas, digamos que buscan pues como establecer alianzas estratégicas y acuerdos, digamos, bilaterales o multilaterales para asegurar pues como el suministro, la explotación de recursos naturales. De acuerdo a estos pueden incluir como inversiones directas, transferencia de tecnología y la colaboración pues como en la gestión sostenible de los recursos. Digamos que la cooperación entre los estados y las empresas se vuelve fundamental para maximizar pues como esos beneficios económicos, sociales, ambientales, derivados pues de todo tipo de los recursos naturales. También tenemos otra idea, que es la tercera idea y última, para después dar una hipótesis, que es el papel estratégico de América Latina, de América del Sur en la geopolítica. Vamos más que todo de América del Sur en la geopolítica. Básicamente, América del Sur se destaca como una región con una abundante riqueza de recursos naturales. Países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela poseen pues como una amplia diversidad de recursos naturales, incluyendo el petróleo, el gas, los minerales, el agua dulce, como pasa en Colombia, la biodiversidad y tierras agrícolas. Digamos que esta concentración de recursos naturales confiere a la región un papel estratégico, digamos, como en la geopolítica mundial. Digamos que el interés de los recursos naturales de América del Sur han llevado pues como a un incremento en las relaciones entre los estados de la región y los inversionistas y los estados, digamos, de países ricos. Las inversiones extranjeras directas, sectores como la minería, el petróleo, el gas, han aumentado significativamente en la región, lo que ha generado pues como una mayor interdependencia económica y política. También podemos ver el tema de la explotación de los recursos naturales, también plantea desafíos para los países de América Latina del Sur. El manejo adecuado y inadecuado. Esto nos lleva a ser sostenibles o insostenibles. El tema de estos recursos que es fundamental, pues como para garantizar el desarrollo económico y social a largo plazo, así como la preservación del medio ambiente. Los países de la región deben buscar un equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas, promoviendo pues como prácticas sostenibles y fomentando pues como la inversión en tecnologías limpias y renovables. Ahora sí hablemos de una hipótesis que es la importancia estratégica de los recursos naturales. Sería pues de los recursos naturales que estaría incidiendo de forma determinante en el interés puesto de los inversionistas y los estados de los países ricos. Digamos que por establecer vínculos con los estados de los países de América del Sur, para quien la defensa y el mayor aprovechamiento de dichos recursos dependerá de la capacidad, digamos que los estados, de alinear sus intereses. Esto posible mediante la alineación de las políticas públicas en materia de recursos naturales, la inversión extranjera directa, la sostenibilidad del desarrollo y otros aspectos clave. El caso de éxito de la Mercosur, digamos que demuestra que los acuerdos de integración económica pueden ser una vía efectiva para lograr una alineación y potenciar el papel estratégico de América del Sur, digamos como en el tema de la geopolítica. El énfasis, digamos, en los recursos naturales en América del Sur ciertamente aumenta su papel estratégico en la geopolítica en el futuro cercano, porque América del Sur es conocida por ser una región o un territorio rico en recursos naturales, incluyendo, pues, como lo había dicho, los minerales, el petróleo, el gas, el agua dulce, las tierras agrícolas, y digamos que la diversidad biológica única que se encuentra, pues, como en estos países. Estos recursos desempeñan pues como un papel crucial en la economía global y en el desarrollo de de las naciones. Además, los recursos energéticos que se encuentran como en esta parte de América del Sur, los recursos minerales también son muy abundantes. La región es conocida por tener importantes yacimientos de minerales como cobre, oro, plata, litio, hierro. Estos minerales son cruciales para la industria manufacturera, la electrónica, la construcción y la tecnología. El control de estos recursos puede proporcionar ventajas económicas y geopolíticas significativas, ya que los países que poseen estas reservas tienen poder de negociación en los mercados internacionales. Básicamente, usted tener
estos recursos naturales, minerales, usted digamos que tiene voz y voto en las negociaciones de mercados nacionales e internacionales. Digamos que otro recurso importante es el agua dulce. América del Sur cuenta con vastos recursos hídricos, incluyendo importantes ríos como el Amazonas y el Paraná. El acceso al agua dulce es cada vez como más crucial a medida que aumenta la población mundial y se intensifica pues como la competencia eh, por, por este recurso y que pueden desempeñar un papel estratégico en la geopolítica. Y esto nos ayuda pues como en términos de seguridad alimentaria, como el poder económico. Y ya pues como por último, la biodiversidad de América del Sur también es notable. La región alberga un grande de variedad de ecosistemas y especies únicas en el mundo, lo que tiene un valor pues como tanto intrínseco como económico. La conservación de la biodiversidad se ha convertido en una preocupación global en obtener beneficios económicos y diplomáticos significativos. También podemos decir que que por otro lado los estados de países ricos también tienen un interés estratégico en establecer vínculos con los países de América del Sur debido a sus recursos naturales. Estos estados buscan pues como asegurar el acceso a los recursos para garantizar el desarrollo económico digamos que de sus propias naciones. Además la geopolítica de los recursos naturales puede influir en las relaciones digamos que con otros países y básicamente pues es como el tema. En conclusión, la importancia estratégica de los recursos naturales en América del Sur, digamos que ha despertado básicamente un interés de los inversionistas y estados de países ricos en establecer vínculos con los países de la región, la alineación de políticas públicas en el manejo de recursos naturales, la inversión extranjera directa y la sostenibilidad del desarrollo puede ser clave para aprovechar de manera efectiva estos recursos y digamos que promover pues como el desarrollo económico y la cooperación regional, que es como algo muy importante. Los acuerdos de integración económica, como el Mercosur, pueden desempeñar, digamos que un papel importante en este sentido, como se ha demostrado en los logros obtenidos, pues como hasta ahora. La importancia estratégica de los recursos naturales en las relaciones internacionales ha ido aumentando en los últimos años. América del Sur se destaca por ser una región pues como abundante en riqueza de recursos naturales, lo que ha generado digamos como un creciente interés. Listo, y básicamente para dar una opinión al texto de Alejandro, que es el tema de la pobreza en América Latina, me parece que es un tema muy importante, me parece que lo alineó muy bien, me parece que en su texto puso unas imágenes muy claras donde se habla como del reparto de la pobreza en América Latina y el porcentaje de la población que es pobre, muy pobre y extremadamente pobre. Y también digamos que el ensayo de Alejandro está muy enfocado también al tema de la desigualdad y de la pobreza porque a pesar de la presencia de que en estos países de América del Sur o América Latina hay la presencia de recursos naturales, muchos países de América Latina siguen enfrentando altos niveles de pobreza y de desigualdad. Por eso, si las inversiones extranjeras no se traducen en beneficios tangibles para la población, como el empleo de docentes, el desarrollo humano y la reducción de la pobreza, es por el que persistan pues como condiciones de pobreza y de exclusión. También pues me parece muy claro el tema de Alejandro en el momento que habla de que en estos países muchas veces, aunque seamos ricos en recursos naturales, por el tema de la corrupción o por el tema de que unos quieren ser más ricos que otros, muchas veces el pueblo sigue siendo pobre. La verdad, pues me parece un texto muy interesante donde se da pues como mucha claridad de las debilidades institucionales que se presentan en el tema de América Latina y en el tema que se cuenta como en el tema de las políticas públicas pues inadecuadas ya que falta estas políticas a unas políticas efectivas como coherentes pueden limitar pues como el potencial del desarrollo de los recursos naturales y la capacidad pues como de los países para aprovechar el máximo de la inversión extranjera y digamos que evitar en sí el tema de pobreza. Listo, profe. Muchas gracias, grupo. Carlos Alberto Montoya y Alejandro, pues que fui como que les trabajé la lectura.
Muchas gracias y hasta luego.